Gracias, hermanos, por la presencia de cada uno de ustedes a esta nueva lección. Vamos a entrar en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Este capítulo es muy interesante porque inicia con consejos sobre el matrimonio o consejos sobre los cónyuges. Hay algunos temas importantes que vamos a estar viendo ya en este capítulo. Vamos a ver como el primer punto, los deberes de los esposos. También tenemos algunos temas como el amor fraternal, el consejo que da Pedro para una vida feliz, la necesidad de vivir una vida justa, el ejemplo que nos ha dejado Cristo y la salvación y el bautismo. Son algunos de los temas interesantes que presenta Pedro aquí en su capítulo. Entonces vamos a estar iniciando ya respecto a los deberes de los cónyuges, pero necesitamos ver algo respecto al contexto anterior para poder seguir el hilo. En el capítulo anterior, el apóstol Pedro estaba indicando la importancia de nosotros de someternos a las autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios. Y también estaba aconsejando a que los esclavos se sujeten a sus amos. Esto hasta el versículo 20 del capítulo 2. ¿Por qué hago mención de esta parte importante? Porque lo que viene a continuación quizá es unos versículos polémicos que a veces causan conflictos en la iglesia. Pero siguiendo la línea que el apóstol Pedro viene hablando, ya no es tan difícil comprender y aceptar lo que él viene a decir ahora a los cónyuges. Primero está diciendo de que debemos someternos a las autoridades. En segundo lugar está diciendo que los esclavos deben someterse a sus amos. Si nosotros entendemos de esto desde la perspectiva que está viniendo diciendo Pedro, no vamos a tener conflictos cuando él va a hablar acerca de los deberes conyugales, que generalmente sucede dentro de las congregaciones. Entonces, los deberes conyugales es parte de este nuevo nacimiento, parte de la ética cristiana. Sin duda había algunos problemas dentro de las relaciones y los conflictos en la pareja. Y a veces había cristianos que estaban casados con incrédulos. ¿Cómo deben conducirse los cristianos? Bueno, Pedro va a dar algunos consejos que son importantes. En primer lugar, empieza hablando acerca de las esposas. Y él está hablando de que las esposas deben someterse a sus esposos. Este punto quizá es uno de los puntos que mayor conflicto traen. Bueno, deben someterse las esposas, pero ¿hasta qué punto siempre deben someterse o no? ¿Qué pasa si un esposo es incrédulo? ¿Necesitan las hermanas someterse? Son algunas de las razones que a veces y de los temas que salen a luz cuando uno se estudia este versículo en las iglesias. Pero si nosotros comprendemos que el apóstol Pedro está ya enseñando desde momentos atrás del sometimiento y la importancia de someterse a las autoridades, en ese contexto no es tan difícil entender que si Pedro está diciendo que se sometan, pues esto es necesario para la vida cristiana. Así como necesitamos someternos a las autoridades, así como los esclavos necesitaban someterse a sus amos por causa de Cristo, también las esposas por causa de Cristo necesitan someterse a sus esposos. Ahora, no da las razones cuándo, cómo y nada, solamente él indica que las esposas deben someterse a sus esposos. Y para nosotros como cristianos debería ser suficiente lo que el apóstol Pedro está queriendo decir a las hermanas. Entonces, es importante que nosotros entendamos desde esa óptica o desde ese punto de vista. Ahora, ¿por qué necesitan someterse? Va a mencionar Pedro. Dice, porque así serán ganados sus esposos por la conducta de las esposas. Entonces, hay una razón y la razón es Cristo. Pero una razón más allá.
que la conducta de las esposas pueden llevar a que sus esposos, que no son creyentes, lleguen al conocimiento de Dios. Quizás es la mejor manera en cómo nosotros podemos ganar a nuestros cónyuges al cristianismo. Si nosotros siempre estamos ordenando o si estamos hablando de una manera incorrecta, lo que va a producir es conflictos más bien en la pareja y más bien hacer que la pareja se aparte más que acercarse al camino de Dios. Entonces, la conducta de los esposos cristianos y de las esposas, podemos hablar de ambos puntos de vista, para ganar a una persona o a un cónyuge que no es cristiano, es importante cómo nos conducimos, de la manera como nos comportamos. Para las esposas es importante el sometimiento a sus esposos. Debemos entender que nuestra conducta da validez a las palabras que nosotros hablamos. Si nosotros queremos convertir a los cristianos y lo hacemos de una manera inadecuada, pues lo que revela nuestras palabras se está contradiciendo con nuestra manera de proceder. Entonces, a veces más bien esto trae, yo he visto que en algunos hogares cristianos y algunos esposos cuyos cónyuges son incrédulos, lo que hacen es traer conflicto. O sea, con el empeño ellos de querer convertir a sus cónyuges, a veces no lo hacen de la manera adecuada. O sea, no consideran que la manera en cómo queremos convertir al cristianismo a nuestros cónyuges es importante. Por eso está diciendo aquí Pedro a las esposas, aconsejándoles. Es importante que ustedes, mediante la sumisión o la sujeción a sus esposos, pueden que ellos sean ganados para Cristo. Entonces, la conducta de la esposa es muy importante. Debemos entender también que a veces las personas que no son creyentes, pues están observando nuestro comportamiento, nuestra conducta. Y nuestra conducta debe ser íntegra. Y sobre todo también debemos mostrar respeto ante las otras personas. Si no hay esos dos aspectos que son fundamentales en nuestra vida como creyentes, difícilmente nuestro cónyuge va a convertirse al cristianismo. Ellos están en un punto de observación y hay dos partes importantes, la conducta y el respeto que nosotros vamos a demostrar a nuestros cónyuges. Ahora, había algunos escritores, o decían algunos escritores, que el respeto es al hombre lo que para la mujer es el amor. El respeto es al hombre lo que para la mujer es el amor. Entonces, las mujeres en realidad lo que tienen que hacer para conquistar a sus esposos es respetar a su esposo. Y también en cuanto al el hombre, sobre todo, el hombre lo que quiere es no tanto amor, sino lo que quiere es respeto de parte de su esposa. A veces cuando se trata de esposas, nosotros en los cursos y en las clases que tenemos, a veces las esposas siempre están exigiendo que los maridos les amen. Y a veces ellas siempre se están quejando de que no hay amor o que el esposo no le ama. De la misma manera, los esposos claman por respeto. Y entonces las hermanas cristianas deben tratar en lo posible de mostrar respeto y sumisión, aquí como dice, someterse, como dice el apóstol Pedro, a sus esposos. Esto va a ayudar mucho dentro de lo que es la relación del cristiano con el incrédulo. Se dirige a las hermanas sobre todo y va a darles algunos consejos importantes. Ya vimos el primer consejo. Ahora va también el apóstol a decir que el enfoque de las hermanas no debe ser solo el externo. Sabemos pues que las esposas siempre están preocupadas por su belleza exterior y también cómo arreglarse y
siempre están maquillándose o buscando adornos y cosas para adornar su cuerpo físico. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo que las hermanitas deben dejar de tener un enfoque puramente físico o pensar solamente en lo externo, ya que hay una realidad más allá de la belleza física. Y eso es lo que va a tratar de enseñar el apóstol Pedro a las hermanas. Dice que no estén preocupados por peinados ostentosos. Bueno, ya desde aquella época, pues las mujeres estaban preocupadas por el cabello y sin duda había peinados que eh, eran demasiado exagerados y posiblemente también demasiado caros. Y esto estaba llevando a conflictos dentro de la familia, porque siempre se requiere recursos económicos para este tipo de cuidados. Pero el apóstol Pedro aquí está enfocando el hecho de que no se preocupen por esos peinados ostentosos, ni joyas de oro. El oro, sobre todo ahora en ese tiempo, es tan valioso y sobre todo era tan apreciado en aquella época por las mujeres y durante todas las épocas, siempre a las mujeres, aunque no todas, pero siempre a la mayoría les gusta joyas y es su objetivo principal para decorar su cuerpo. Aquí el apóstol Pedro dice, no se preocupen por estas cosas, ni por los peinados, ni por joyas de oro, ni vestidos lujosos. Bueno, él está tocando las tres necesidades que las mujeres siempre están pendientes de estas cosas. Vestidos lujosos, pues ahí a las mujeres les gusta siempre comprar vestidos y estar siempre elegantes, siempre les gusta distinguirse entre las demás mujeres. Pero a veces una mujer cristiana puede llegar esto a la exageración y gastar mucho dinero, a veces trayendo conflictos económicos a la familia. El apóstol Pedro está diciendo que una mujer cristiana debe evitar estos excesos, que lo que van a traer es quizá necesidades y problemas a su familia. Entonces, no se preocupen por lo externo. Ahora Pedro se va a enfocar, lo que deben procurar las mujeres es la belleza interna, la belleza del corazón. A veces, como vivimos en un mundo bastante materialista, en un mundo bastante físico, no se aprecia la belleza interna, pero en realidad la belleza interna es lo más importante de una persona. La belleza, uno a veces con el cuerpo físico se deteriora con el transcurso de los años, pero lo que nunca cambia y lo que da estabilidad a un matrimonio no es un cuerpo bonito, sino es lo que hay en el corazón. Eso es lo que va a traer paz y tranquilidad dentro de una relación matrimonial. La belleza física es pasajera. Entonces, Pedro lo que está queriendo es que las hermanitas trabajen en esta belleza interna, que es lo que en realidad se debe trabajar toda hermana creyente. La del corazón, dice, procurar que haya riqueza en su mente, riqueza en su interior. Va a presentar dos puntos importantes que son necesarios para las mujeres en cuanto a su vida interna. Primero dice que quiere que las mujeres tengan un espíritu suave, que no sean personas que les guste la pelea. También dice un espíritu apacible, que les guste la paz. Debe la mujer procurar siempre estas dos virtudes, un espíritu suave y un espíritu apacible. Porque lo que es contrario, el orgullo y el deseo de estar en continuos conflictos, lo que van a hacer es terminar destruyendo un matrimonio. Y peor si es una mujer cristiana no puede vivir de esa manera. Nunca va a poder lograr ganar a su esposo al cristianismo. Y ya lo decía también un proverbista, es mejor, dice, habitar en un tejado que habitar con una mujer que le gusta el conflicto, la pelea o la rencilla. Está hablando de que una mujer puede ser causa de un conflicto dentro del matrimonio, pero la mujer cristiana tiene que trabajar para doblegar ese orgullo, para doblegar
ese deseo a veces de pelear dentro de la familia, que más bien debe cultivar un espíritu apacible, un espíritu que busque y siempre vaya en pos de la paz. Esto es importante para poder preservar un matrimonio y para poder lograr convertir si alguien tiene un cónyuge que no es creyente. Ahora va a decir el apóstol Pedro que esto en realidad es valorizado ante Dios, o que es de gran estima delante de Dios, dice otra versión. Y en realidad lo que debería importar al cristiano o al creyente es qué es lo que Dios piensa de nosotros. No lo que piensen los demás, no debemos estar pendientes de las cosas externas, sino en realidad de ser aprobados delante de Dios. Y Dios lo que valoriza no es lo externo, lo que Dios valoriza es lo interno. Esto es importante para poder nosotros guardar un buen testimonio, una buena conducta delante de los esposos, ¿no? Las hermanas, sobre todo que tienen esposos que no son creyentes. Deben trabajar por su vida interna. Va a poner ejemplos del Antiguo Testamento. Él habla acerca de mujeres que vivían ya en el Antiguo Testamento y que han dejado su testimonio a través de las Escrituras. Dice así, algunas mujeres trabajaban sobre su vida interna desde el Antiguo Testamento. Dice, ¿por qué estas mujeres eran mujeres de buen testimonio? Dice, porque en realidad la parte central de sus vidas era Dios. O sea, sus ojos estaban puestos en Dios. Su objetivo no era agradar en realidad a los hombres, ni posiblemente agradar a sus esposos. Lo que ellas siempre quisieron hacer es que todo lo que hagan sea agradable a los ojos de Dios. Así como a nosotros se nos pide someternos a las autoridades por causa de Dios, se pide a los esclavos someterse a sus amos por causa de Dios. También a las mujeres dice, por causa de Dios, sométanse a sus esposos. Entonces, cuando nosotros vemos desde esta perspectiva, no debe haber conflicto en el hecho de saber que Dios nos dice que tenemos que someternos. Pero cuando Dios en realidad es la parte principal de nuestra vida, no va a haber este tipo de conflictos. Ahora dice que estas mujeres del Antiguo Testamento, estaban sumisas a sus esposos. Entonces, y no está exigiendo algo nuevo, en realidad. Ya hay ejemplos de mujeres en el Antiguo Testamento que vivían sus ojos puestos en Dios y que también estas mujeres estaban sujetos a sus esposos. Y no eran mujeres de peleas ni conflictos. Y va a poner el ejemplo sobre todo de Sara, que fue la esposa de Abraham. Ahora aquí nombra una cosa importante que posiblemente no es tan claro dentro del Antiguo Testamento, no se le ve de esa perspectiva, pero dice aquí Pedro de que Sara llamaba a su esposo Señor, para indicar el respeto del que hablábamos nosotros anteriormente. Sara tenía mucho respeto por su esposo y era tan grande el respeto que ella le llamaba Señor a Abraham. Ahora, esto Pedro llama como hacer el bien, el respetar a su esposo. También dice ahora, las que hacen el bien llegan a ser hijas de Sara. Entonces, lo que en realidad Dios quiere que, tomando nosotros, o tomando a las hermanas del ejemplo de Sara, ellas también muestren respeto a sus esposas. Y de esta manera ellas llegan a ser igual que Sara, o llegan a ser hijas de Sara aquí en un sentido metafórico. Dice, y si hacen esto, pues no tiene por qué temer o tener temor en la vida. En realidad lo que va a producir esto dentro del matrimonio, dentro de la relación del cónyuge, es puro bienestar. Si una esposa es respetuosa por su esposo, no va a haber conflicto. Si ama la paz, siempre está buscando
lo bueno para el hogar, no tiene por qué haber conflictos, no tiene por qué vivir con temor. Así vivió Sara y así debemos vivir, o así deben vivir las hermanas de este tiempo, las hermanas creyentes. Pero si a una hermana le gusta el conflicto, la pelea, entonces sí, las consecuencias que viene va a ser terribles. Y entonces eso va a producir que vivan siempre en tensión o en temor. Ahora va a enfocarse un poco ya en los esposos. Habló bastante de las esposas y ahora va a dar algunos consejos también a los esposos para poder vivir bien dentro de la relación conyugal. Uh, un punto importante para los esposos es que deben ser comprensivos. En realidad, a veces, cuando el creyente o los esposos cristianos no comprenden que la mujer es alguien diferente, entonces se cae uno en la incomprensión. No comprende a la mujer y eso es generalmente la queja de todos los hombres, de que a veces las esposas son incomprensibles o no hay cómo satisfacer a las mujeres, porque las mujeres son de otro planeta, dice algún escritor. Pero los esposos creyentes debemos trabajar sobre el tratar de comprender a la esposa y ser comprensivos con ellas. ¿Por qué son diferentes a nosotros? Pues ya estoy estudiando en otro tema o leyendo algunos libros, uno se da cuenta que en realidad el esposo y la esposa no son iguales y son diferentes. Pero estas diferencias no son perjudiciales, sino más bien si nosotros actuamos con sabiduría, estas diferencias pueden traer mucha bendición. Es importante que aprendamos a aceptar estas diferencias. Y entendiendo las diferencias y aceptando las diferencias, pues podemos vivir de una manera comprensible con nuestras esposas. Aconseja a Pedro que necesitamos vivir sabiamente con ellas. El matrimonio no es fácil. A veces cuando uno es joven está ilusionado por casarse y piensa que es la única pareja que va a ser feliz y que todo lo que viene posteriormente es solo felicidad. Pero el matrimonio, en realidad, la vida conyugal no es así. La vida conyugal se necesita sabiduría y está pidiendo a los hombres adquirir este tipo de sabiduría para poder vivir con las hermanas sabiamente. Si no hay sabiduría, lo que va el esposo a producir es conflicto en la vida del hogar y también va a tener una familia conflictiva. Pero si los hermanos aprenden a vivir sabiamente, es importante para una buena relación familiar. Ahora, parte de esta sabiduría, dice, es honrar a la mujer como un vaso frágil, o dar la honra a la mujer como al vaso más frágil. Pues sabemos que la parte de la esposa sentimental es más delicada y generalmente la mujer es más frágil en este sentido. Y ustedes sabemos que a veces las mujeres se resienten siempre o están a veces con las emociones sensibles y cuando uno dice alguna palabra o hace algo que no es correcto, pues eso produce destrucción y a veces conflicto dentro de la familia y en las mujeres sobre todo. Y a veces para las mujercitas les cuesta un poco más olvidar a veces las ofensas. Y a veces siempre le están a uno recordando cosas que ya pasaron, quizás a veces hasta 10, 15 años. Porque su vida es más frágil y sus sentimientos son más volubles. Entonces, por eso está aconsejando Pedro que los hombres deben aprender a vivir sabiamente con las esposas y considerar a las esposas como un vaso frágil. Ahora, otro punto, porque es importante que nosotros seamos comprensibles con nuestras esposas y por qué debemos considerar a la esposa como un vaso frágil. Es porque también ellas son herederas del grato don de la vida. Las promesas de Dios no son solo para los varones,
Él ha dado grandes bendiciones, o ha dado a la esposa también esa bendición de ser parte de esta vida eterna. Son coherederas con nosotros dentro de la vida eterna. Dios no ha hecho discriminación en la mujer. Es importante recalcar esto porque generalmente en el primer siglo y dentro de la cultura oriental sabemos de que pues el trato de la mujer es demasiado fuerte. Incluso se abusa de la autoridad del varón y a la mujer se le considera un ser de segunda clase. Pero aquí en el Nuevo Testamento y las enseñanzas de Cristo han tratado de borrar esa brecha y dar a comprender de que, bueno, Dios no hace excepción. O sea, la mujer no es un ser de segunda categoría, sino más bien ella es coheredera de la vida eterna junto con el varón. Entonces, si es coheredera con nosotros, nuestro trato con ella debe ser con mucho tino, con mucha delicadeza. Así las oraciones no tendrán estorbo, menciona el apóstol Pedro. Aquí está enseñando ya una parte espiritual y una parte que es importante dentro del matrimonio y que nosotros debemos considerar. Lo que esta simple frase dice nos enseña de que lo que sucede en nuestro hogar en realidad tiene implicaciones directas con toda nuestra parte espiritual. Si nosotros no andamos bien en el matrimonio, entonces dice que nuestras oraciones pues van a tener estorbo. Quizá la mayoría de problemas por las cuales nuestras oraciones no son contestadas es porque no estamos viviendo bien en familia y hay conflictos y peleas. Y tal vez no estamos tratando bien a nuestras esposas. Si nosotros vivimos y convivimos bien dentro de nuestra relación familiar, dice, las oraciones no tendrán estorbo. Es importante entonces ver de que lo que hacemos en la familia tiene implicación directa con nuestra vida. La vida matrimonial tiene implicación directa en cómo está nuestra relación con Dios. Si tenemos problemas en el matrimonio, no podemos pensar que estamos en una buena relación con Dios. Luego de hablar del asunto de la vida familiar, va a hablar de la relación también familiar ya en un sentido más extenso dentro de la iglesia. Y él va a enfocar el punto importante acerca de el amor fraternal que debe haber dentro de la iglesia y dentro de los creyentes. Recordemos de que Cristo murió en la cruz para dejarnos ejemplos de sufrimiento y para vivir una nueva vida. Esta nueva vida tiene que ver no solo con nosotros como personas, sino en nuestra vida relacional, en cómo nos llevamos dentro de nuestra familia. Pero ahora va a tocar el punto de cómo el creyente debe relacionarse con los hermanos dentro de la congregación. Él está hablando y posiblemente hay conflictos entre hermanos, ya vimos en capítulos anteriores. Pide Pedro pues que todos sean de un mismo sentir. Ahora debemos vivir bajo el molde de Cristo. Debemos vivir bajo una directiva y el gobierno de Dios. Entonces se espera que los creyentes pues aprendan a tener un mismo sentir. Y aquí ya no trabajamos individualmente, ni cada quien hace lo que quiera. Todos procuramos agradar a Dios, todos procuramos hacer lo que agrada a Dios. Eso nos va a dar unidad en nuestro sentir. El hecho de querer agradar a Dios juntos. Pues, siendo que la relación entre hermanos es entre personas y seres naturales, a veces hay conflictos en nuestras personalidades, a veces hay conflictos en las congregaciones, pero el cristiano debe trabajar por una armonía, por un mismo sentir. Aquí dice, tienen que convivir en armonía. O sea, posiblemente haya conflictos.
pero necesitamos aprender a convivir con esos conflictos y tratando de buscar pues, solución a los problemas. El perdón es un punto importante para poder convivir en armonía. A veces cuando uno ofende a un hermano, pues es importante poder hacer las paces con los hermanos. Y si alguien me ofende a mí, pues tengo que aprender también a perdonar a mis hermanos. Así, a veces no me pidan disculpas, pero yo como cristiano debo tratar de vivir en armonía con los hermanos. Entonces es importante dentro del cristianismo la convivencia en la hermana, con los hermanos. Ahora, otro punto es que como seres humanos estamos sujetos a veces a dificultades, a sufrimientos, a acontecimientos que ocurren en nuestra vida que no están bajo nuestro dominio. Entonces debemos aprender a compartir las penas. O sea, a veces yo tendré que pasar momentos difíciles de penalidad y mis hermanos me van a apoyar en eso. Van a tener mi mismo sentir, van a querer estar a mi lado. Y también en las alegrías, pues. Todo esto requiere un vivir en armonía. No solo vivir cuando todas las cosas están bien, sino cuando hay dificultades, nosotros podamos también sentir lo que nuestros hermanos están sintiendo. Sobre todo ya tratándose de personas que están preparándose para el ministerio, para trabajar dentro de una iglesia. Esta manera de vivir es importantísimo y sobre todo los líderes deben promover esta relación o esa convivencia en armonía, compartiendo siempre las penas y también las alegrías. Todo esto refleja el amor que debe existir dentro de la vida del cristiano o del creyente. Ahora dice, actúen siempre con compasión. Mostremos humildad también ante nuestros hermanos. Para poder convivir en armonía, pues es importante la humildad. O sea, si hay orgullo de parte de nosotros, vamos a pensar de que nosotros somos superiores a los hermanos. Y si nosotros nos creemos superiores a los demás, no puede haber una convivencia en armonía. Pero también se requiere vivir una vida compasiva. O sea, si vemos que un hermano está pasando por problemas o dificultades, nosotros debemos demostrar esa compasión hacia nuestros hermanos. Todo eso exige un convivir dentro del cristianismo, compasión, humildad. Ahora, para convivir también no tenemos que pagar mal por mal, porque lo que hacemos va a traer consecuencias. Si alguien nos hace un mal y nosotros respondemos de la misma manera, no se va a solucionar los conflictos, no va a haber armonía, lo que va a suceder es que va a aumentarse el conflicto. Por eso está Pedro promocionando de que cuando alguien me hace mal, no hagamos de la misma manera, sino procuremos el bien, ni tampoco devolvamos insulto por insulto. A veces nuestra naturaleza nos quiere llevar a estas acciones, y nuestra naturaleza carnal, y si somos más carnales que espirituales, pues este va a ser nuestra respuesta. Cuando alguien me hace mal, yo voy a buscar la venganza y hacerle quizá el doble de lo que él me hace. Y si alguien me insulta, también voy a insultar. Pero estas cosas no llevan a nada, no llevan a una vida en armonía, no llevan a la paz. Lo que llevan es a más conflicto. Y por eso está aconsejando el apóstol Pedro a no devolver mal por mal. Por otra parte, ¿por qué debemos actuar así? Él va a dar las razones. Porque fuimos llamados para recibir bendición. La vida del cristiano es una vida de privilegios. Y Dios nos ha dado grandes promesas a nosotros. Y nos ha dado grandes bendiciones. Y si nosotros hemos recibido el grato don de la vida eterna, si tenemos promesas de cielos nuevos, de tierra nueva, solo esto puede indicar una cosa, que Dios nos ha llamado para que nosotros recibamos bendición. Y si nosotros hemos sido llamados para recibir bendición, pues también es nuestra responsabilidad bendecir a las personas. Hablar bien de las personas, buscar el bien de las personas.
Es lo que está queriendo que los hermanos entiendan el apóstol Pedro. Nosotros somos llamados para recibir grandes cosas, también debemos ser personas que bendecimos grandemente a las personas, no devolver mal por mal o buscar el mal de algunas de los demás. También va a dar el secreto de cómo vivir bien en esta vida. Quizás una de las dificultades más grandes para nosotros es cómo poder vivir en este mundo siendo cristianos. O cuáles son las cosas importantes que nosotros como cristianos debemos hacer para poder tener una buena vida en este mundo mientras estemos de peregrinos aquí en esta vida. El apóstol Pedro nos va a indicar algunas cosas que son importantes y que él ven que son importantes para convivir bien en este mundo. Dice, primero, cuidar la lengua del mal. Eso ya estudiamos en Santiago, el problema del mal y de dónde viene, el origen y todo. Estudiamos todo un capítulo sobre la lengua. Aquí Pedro está diciendo, cuiden la lengua del mal. Veíamos de que de la lengua puede salir un veneno que puede matar a las personas. O le equipara metafóricamente como el veneno de una serpiente. Pero no puede del creyente salir de esta manera las palabras. Uno tiene que cuidar lo que habla. Entonces, lo que está diciendo Pedro es que nos cuidemos de la lengua y que esa lengua no hable mal. También de la lengua puede salir y por la boca puede salir engaños, palabras que engañan a los demás. Ahora vimos en Santiago que el problema no es las palabras, ni la lengua, ni aquí, ni los labios, sino el problema es lo que a veces sale de nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior. Lo que hay en nuestro interior puede ser cosas que no nos agradan. Está llevando Pedro a que pensemos que cuando hablamos, que cuando nuestros labios dicen cosas, no debe ser esto del mal, no debemos engañar a las personas. Engañamos cuando nuestro corazón anda mal o nuestro interior anda mal. No engañemos a las personas. Dice, más bien tratemos de alejarnos todo aquello que es malo. Las cosas que nos hacen daño a nosotros y que hacen daño a los demás, los creyentes ya debemos alejarnos de estas cosas y más bien aprender a hacer el bien. Siempre es importante estar nosotros viendo maneras en cómo hacer el bien a los demás. Esto es la tarea del cristianismo, procurar mediante su estudio en las escrituras, mediante la bondad de Dios, nosotros también ocuparnos en las cosas buenas, estar pendientes siempre de hacer cosas que sean para el bien y apartarnos de todo aquello que involucre el mal. Ahora también menciona que los creyentes tienen que ser hombres de paz y buscar siempre la paz en toda condición. A cualquier parte donde vayamos, procuremos buscar la paz y también no solo buscarla, sino seguirla. En donde veamos que lugar en donde haya paz, nosotros debemos buscar ese lugar. Entonces, estamos llamados como creyentes a buscar siempre la paz y a seguir esa paz. O sea, procurar siempre la paz, no ser personas conflictivas. Personas que amen la paz porque Dios es un Dios de paz. Y Dios ha querido hacer paz con los hombres trayéndole a Jesucristo a morir en la cruz para establecer precisamente una relación de paz entre el hombre y Dios. Los creyentes no podemos entonces ser conflictivos. También los creyentes necesitamos amar la paz, buscarla y seguirla. Gracias hermanos, aquí vamos a quedar en esta lección. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima clase.